¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean ustedes a una entrega más de Liel Sociología TV. El tema obligado, lo que pasó en Puerto Plata. Eso hay que conversarlo, eso hay que hablarlo. Ahí converge lo que nosotros conversábamos a través y manifestábamos a través de un video hace unos días de por qué la policía acciona de la manera que acciona contra ciudadanos comunes y corrientes que simplemente lo que están es tratando de botar el golpe en los perímetros de su casa. Y lo que pasó en Puerto Plata no tiene parangón. Pero para poder llegar a Puerto Plata tenemos que hacer una mirada desde el punto de vista sociológico de qué realmente está pasando, porque hay gente que se pregunta qué pasó en Puerto Plata que esa manifestación se dio de la manera que se dio. Miren, existen tres elementos que de hace unos años para acá se están manejando, que son los causantes, son los responsables de ese tipo de comportamiento. Porque esos tres elementos van a llegar a un cuarto elemento o cuarto fenómeno, que es lo que provocó lo que pasó en Puerto Plata. Miren, los psiquiatras, los psicólogos, los sociólogos, los antropólogos, manejamos estos tres elementos. Está la transculturación. La transculturación es eso que asumimos, eso que adoptamos, por ejemplo, de otras culturas de diferentes lugares. Por ejemplo, el consumo de vino. Hace 10 años, 15 años, aquí no era tan elevado, era un solo estrato social que lo hacía. El consumo de comida chatarra, esa comida Burger King, McDonald's, Little Pizza, Pizza Hut, eso también era un estrato social pequeño, lo que lo hacían. Ahora tenemos acceso todos a ese tipo de alimentación. Pero también tenemos lo que es el sincretismo. Ese sincretismo no es más que ese mestizaje que se da entre diferentes culturas. O sea, un día me comporto con una nación cultural europea, otro día me comporto con una nación cultural americana, en fin. Ese cruce, o como le diría el lenguaje popular, ese choque sazón entre culturas. Entonces, esos tres elementos que les mencioné, la transculturación, la aculturación, el sincretismo, nos llevan a Puerto Plata. Y Puerto Plata entonces nos da que ahí convergió lo que es la religiosidad popular. ¿Qué es la religiosidad popular? De manera llana y que me entiendan, que al final eso es lo que buscamos. Tiene su máxima representación la religiosidad popular. ¿En qué? En sus creencias, en sus ritos y en sus símbolos. En el caso del Señor, que corrió caminando de Villa Altagracia hacia Puerto Plata, llevaba una cruz a cuesta. Eso simboliza el sacrificio. Cuando tú llegas a una comunidad de la categoría de Puerto Plata, que hay diferentes estratos sociales que no tienen nada que ver con lo económico, porque ahí habían cerca de 3.000 personas y al final no convergía tanto o no se diferenciaba tanto, sino que acudieron a lo que ellos entendían. Y luego más adelante podríamos explicar qué yo entiendo pasó. Pero quedémonos en la religiosidad popular. Esa creencia, que a veces tu creencia, tu dogma de fe, no te permite tener raciocinio y das por hecho tu creencia y no la razón. ¿Por qué? Porque tu creencia, y más cuando se trata de temas deidad, de temas de divinidad, es un poquito complicado porque hay gente que te acusa cuando no tiene argumento de que tú eres un endemoniado. Entonces, cuando yo me voy y me profundizo en el tema, yo siempre le pongo como ejemplo, tú tienes mucha fe. Entonces, si tú tienes fe de que Dios te va a permitir volar, súbete a la Torre Popular. Pon en la Torre Popular, súbete, por ejemplo, a esa torre. Aquí hay 10 pisos en cada torre. Tú te subes a esa torre. Como tú no puedes cuestionar tu fe ni tu creencia de que Dios te va a permitir, como en el caso del tigre de la cruz, de que tú vas a volar, tú sabes lo que te va a pasar si tú te tiras, ¿verdad? Entonces, va a ser segmentada la creencia porque es una cuestión cultural.
Entonces este individuo dice que Dios se manifestó, que le dijo que haga, que no haga, que vaya, que no vaya, que cargue, que no cargue. Y la gente no creyó en quien le dijo a él, lo que se supone le dijo. La gente creyó en él. ¿Qué convergió ahí? Que aparte de la religiosidad popular está lo que yo le llamo la ignorancia, que es criminal. ¿Por qué? Porque a lo mejor había un grupo de individuos que no le importó el horario de toque de queda, que a las 5:10 de la tarde estaban afuera de la calle de Inver marchando detrás de ese caballero. O sea que fue planificado. ¿Por qué? Porque no es posible que 3.000 personas se convoquen sin que nadie lo sepa en una comunidad y más en un pueblo como lo es Puerto Plata. A Puerto Plata en sí, él llegó a las 6:20 aproximadamente. Mató lo que eso implica, la operatividad que allí se montó. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero simplificar? En que a veces esas son las acciones que provocan muchas veces los estallidos sociales. Son fenómenos que uno tiene que analizar desde la perspectiva de la sociología. ¿Por qué? Porque así mismo como una manifestación como la que se dio en Puerto Plata se puede dar si ese señor, que al final no tiene nada que ver con que una persona salga y le caiga detrás, pero sí tiene que ver en si él capitaliza eso a favor y puede provocar hasta llevar a la gente a pensar de que Dios le dijo, miren, si nos lanzamos a la calle, esto se resuelve. Entonces, por eso yo quiero llamar la atención y pedirle a las autoridades lo siguiente. Miren, ya no tiene razón de ser tener el distanciamiento social, tener el llamado a este muchacho, al tema de toque de queda, ya no tiene razón de ser. Con lo que pasó en Puerto Plata nos damos cuenta de que al final todo fue en vano. Porque cuando la población pierde la creencia en su gobernante, a ese gobernante no le queda más nada que no se entregar el poder y que venga otro, aunque sea más malo. Entonces, ¿qué sucede? Ya los sistemas de producción nacional están sintiendo el kit. ¿A qué me refiero? Ya esa producción de agropecuaria en algún momento va a cesar. Entonces ya no tiene sentido tener a la población cerrada, al sistema de producción nacional cerrado. Entonces vamos como Estado a pedirle a la población que se proteja. El que no quiera protegerse, pues bien, no es el problema de él. Ya tenemos que abrir los espacios de producción, que la gente salga a trabajar, que salga con protección, que haga un protocolo de higienización y de desinfección cuando llegue a su casa, que use su EPP, su equipo de protección personal, su equipo de aseo, y que todo transcurra tal y cual debe transcurrir. ¿Por qué? Porque Puerto Plata le acaba de decir al mundo que aquí al final todo lo que se ha hecho en cuanto a COVID-19 al final no ha valido de nada. Si un simple carajo a la vela se carga un pedazo de madera en su espalda y sale a decir que Dios me manifestó que si yo hago tal cosa el COVID-19 se va, una persona que capitalice eso y pueda provocar eso que pasó en Puerto Plata, también puede provocar un llamado a poblada, un llamado a estallido social, y la gente en un momento de ahogo, cuando se está jugando, se agarra hasta de una pluma. Y lamentablemente la ignorancia es criminal. Muchas gracias.